Amigas, amigos, sean bienvenidos a una emisión más de su programa Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. El día de hoy hemos decidido platicar un tema de suma importancia, sobre todo para la comunidad joven, el tema de la imagen y las redes sociales o la imagen dentro de las redes sociales. Como se podrán dar cuenta, a lo largo de esta serie de videos, pretendemos concientizar a la población de algo que le puede ser útil en su actuar diario. Pues bien, el objetivo de esta plática es concientizar a la población del alcance y las implicaciones jurídicas que pudieran tener las fotos y videos que se publican en las redes sociales. Como se pueden dar cuenta, este tema en particular está direccionado, naturalmente es para cualquier sector de la población, pero está direccionado sobre todo a la población joven, derivado de la importancia que las redes sociales tienen en la interacción social de la gente joven. Pues bien, vamos a comenzar con un contexto de esta situación. Hoy en día, la gran mayoría de la población tiene acceso a redes sociales, inclusive algunos autores consideran que quien no tiene alguna de estas redes sociales, como pueden ser Facebook, Twitter, Instagram, se considera como un ermitaño digital. Naturalmente estamos en el siglo XXI, estamos en este despunte de estos procesos digitales de comunicación, máxime con los acontecimientos relativos a la pandemia a los que estamos enfrentando. Tenemos la necesidad obligada de tener este tipo de redes sociales. No hay que particularizar con Facebook, con Twitter, con Instagram, en su gran mayoría, pero existen un sinnúmero de procesos digitales de comunicación. Bajo este contexto, cuando nosotros publicamos algo, de ahí viene el nombre, hacemos público algo, lo hacemos hasta cierto punto del dominio de todos. Nada más que hay que tener ciertas consideraciones, porque los contenidos que publicamos pueden tener implicaciones jurídicas y no solamente eso, pueden tener sanciones de tipo legal. ¿Ok? Entonces, vamos a partir de una premisa o de una pregunta que va a determinar el conocimiento. La pregunta la hemos formulado de la siguiente manera: ¿existe responsabilidad del uso no autorizado de nuestras imágenes en las redes sociales? Y aquí quiero detenerme un poquito, ¿ok? Vamos a hablar en específico de alguna red social en donde podamos subir contenido fotográfico, Instagram en específico. Naturalmente, si nosotros subimos ahora con esta nueva era digital una selfie, el contenido es propio y bajo ese contexto lo estamos haciendo público. De ahí el nombre publicación, ¿vale? Y en este ejemplo en específico, pues no hay ningún alcance jurídico más que dar a conocer algún elemento distintivo de nuestra personalidad. Bajo ese contexto no hay ningún tipo de problema, somos nosotros, salvo, y aquí hago un paréntesis un poquito más grande, salvo el contenido delicado, restrictivo para menores que nosotros pudiéramos llegar a subir de nosotros mismos. Pero eso ya dependerá de los permisos que cada tipo de red social tenga estipulado dentro del contrato que nosotros aceptamos en el momento en el que nos suscribimos. Pero ese será tal vez hablar un poquito de los elementos contractuales que nosotros aceptamos cuando nos suscribimos a una red social, pues ya será plática de otro video, ¿vale? Entonces ahorita, si nosotros subimos un contenido fotográfico propio, ejemplo claro, una selfie, no habrá más limitante que aquella que esté estipulada en el contrato que nosotros hemos aceptado
al inscribirnos a esa red social. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando nosotros subimos contenido fotográfico o videos de personas, de terceros o de personas que se encuentran por azares del destino en una foto que nosotros tomamos? ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una publicación, de una imagen de un tercero que no somos nosotros. Y bajo ese contexto debe haber ciertos bemoles, debe haber ciertos requisitos para considerar el contenido o insertar contenidos de tercero en una publicación que es propia. ¿Por qué les digo que hay que ser muy cautos, sobre todo los jóvenes que en este siglo XXI tienden a subir cualquier tipo de contenido? Porque podemos caer en responsabilidades de tipo civil, ¿ok? Y esta imagen que nosotros pudiéramos subir de un tercero extraño pudiera repercutirnos en un daño moral. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este tipo de circunstancias. Con esto tampoco quiero que se alarmen, ni quiero sonar alarmista, ni quiero decir que toda publicación en donde salgan personas ajenas a nosotros tiene que tener autorización de estas personas extrañas. ¿Okay? Y regresemos al ejemplo, ¿vale? Tomamos una selfie, estamos nosotros, es propia, la subimos y no hay ningún tipo de problema. Ese es el objetivo de una red social, publicar ciertas circunstancias, ciertos rasgos de la personalidad, por ejemplo en Instagram, ¿ok? Pero ¿qué pasa si nosotros subimos una foto en donde el contenido central seamos nosotros mismos y si la tomamos en un espacio público salen 1000 personas, ¿ok? No quiero decir con esto que al subir ese contenido esas 1000 personas nos demanden a nosotros y de manera solidaria a la red social por daño moral porque no le pidieron permiso para aparecer en esa publicación, ¿ok? La jurisprudencia nos dice que para que se acredite el daño moral, que es una responsabilidad de naturaleza civil, tienen que actualizarse 4 circunstancias, ¿ok? La primera, tiene que ser una conducta de naturaleza ilícita. La segunda, tiene que haber un criterio de imputación. La tercera, tiene que ser un daño que pueda ser resarcible. Y la cuarta, tiene que haber una relación causal entre la conducta ilícita y el resultado dañoso. ¿Ok? El amparo directo en revisión nos dice que estos 4 requisitos, que una vez que nosotros actualizamos estos 4 requisitos, sí nos pueden demandar el daño moral, que es una responsabilidad, lo reitero, de naturaleza civil. Vamos a detenernos, hacer una descripción un poquito más amplia de cada uno de estos 4 elementos, sobre todo para que tengamos cuidado a la hora de subir cierto tipo de contenido, ¿ok? El primero de los elementos es bastante claro. El primero, ilicitud en la conducta. Quiere decir que la conducta del tercero, que no somos nosotros, de ahí el término tercero, y que está apareciendo en nuestra publicación, sea un acto de naturaleza ilícita, ¿okay? O que menoscabe la honra de la colectividad, la ética, los usos y costumbres, en fin. 2. Tiene que haber un criterio de imputación. Subo una selfie, en esa selfie aparece X persona cometiendo un acto ilícito, primer elemento. Segundo elemento, criterio de imputación. Esa X persona que es un tercero y aparece en nuestra publicación se da cuenta y nos demanda el daño moral. Nos está imputando. Ese es el segundo criterio. Tercero, que sea un acto que pueda ser resarcible.
Cuando hablamos del daño moral, hablamos un poquito del menoscabo en nuestra esfera de valores. Naturalmente, una vez que nuestra esfera, nuestra honra, nuestra fama es menoscabada, no se puede reintegrar al 100%, ¿ok? Pero sí se puede resarcir por medio tal vez de una compensación de naturaleza económica, una disculpa pública o cualquier otra circunstancia que permita la reparación del daño. Y el cuarto elemento, tiene que haber una relación causal entre la conducta ilícita y el resultado dañoso, ¿ok? Cuando hablamos de esta relación, quiere decir que exista un menoscabo en esta esfera moral del sujeto tercero, ¿ok? Y aquí establecemos una lucha dialéctica entre dos garantías fundamentales. Por un lado, la garantía fundamental o los derechos fundamentales de derecho de la propiedad a la imagen, el derecho a la dignidad y el derecho a la personalidad, salvaguardados por los artículos 1, 3 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No son exclusivos, quiero hacer esta aclaración. Y por el otro lado, la libertad de expresión consagrada en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Ok? Esto quiere decir que cuando analizamos una circunstancia de daño moral por la publicación de una imagen, tenemos que analizar el caso concreto, tenemos que analizar el caso en específico para ver qué derecho se pondera, si derecho a la propia imagen o el derecho a la libertad de expresión, porque el argumento contrario pudiera ser, pues la ley garantiza la libertad de expresión que yo tengo y bajo ese contexto quise expresarme por medio de una fotografía, ¿ok? Entonces, les decía, ante cada circunstancia hay que analizar los elementos en específico y tendremos que analizar el caso concreto, porque por un lado tenemos una garantía fundamental que es el derecho a la dignidad en lucha con, como lo comentaba hace un rato, el consagrado en el artículo 6 de la Constitución, la libertad de expresión, ¿vale? Bajo este contexto nos dice la teoría que la libertad de expresión es una garantía fundamental de los estados que se consideren democráticos. Entonces, no puede haber una premisa firme que diga, bueno, entonces, para que nosotros subamos una foto y no violentar el derecho a la imagen de los terceros, vamos a censurarlas a todos, porque entonces estaríamos violentando de manera total el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? El relativo a la libertad de expresión. Después de una lucha del amparo directo que les estoy comentando, se establece la siguiente conclusión: la libertad de expresión se prefiere sobre los sujetos que realizan actos de prensa. Y lo transpolo como un ejemplo. Si yo soy ahora con estos nuevos modelos de comunicación, un famoso de las redes sociales, youtuber por ejemplo, yo tengo el derecho de la imagen. Yo puedo subir los contenidos que yo considere pertinentes, haciendo el hincapié, respetando las políticas de privacidad que la misma red social considere pertinentes, ¿vale? Y por el otro lado, si yo soy un reportero o me dedico o mi actividad profesional es la prensa, por ejemplo, yo tengo mi derecho a la libertad de expresión está doblemente protegido a si yo solamente soy un sujeto común y por azares del destino veo a un famoso y decido tomarle una fotografía y luego compartirla en las redes sociales. En este ejemplo, yo, miembro de la población, veo a Juan Pérez famoso en estado de ebriedad, pensemos,
le tomo una foto y la subo a la red social, llámele quien quiera, ahí claramente se está viendo un menoscabo en la honorabilidad del famoso que fue capturado. ¿Por qué? Porque ahí estamos transgrediendo su honor, al margen de que esté cometiendo una conducta poco ética, deshonesta o bajo cualquier circunstancia. Entonces, naturalmente ahí sí hay un daño moral y nosotros tenemos una responsabilidad de naturaleza civil. Pero para que se actualice y para que nos condenen, tendríamos que esta conducta tendría que estar en estos 4 momentos que les digo. Tendría que ser una conducta ilícita, tendría que haber un criterio de imputación, tendría que ser un daño resarcible y tendría que haber una relación causal entre estos 2 elementos, ¿vale? Si nosotros establecemos este mismo ejemplo bajo un sujeto que se dedica a la comunicación, ya vemos un periodista, ahí está salvaguardado el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Les comentaba, es la base, es el pilar, es la piedra angular de los estados que se consideran democráticos. Entonces hay que tener mucho cuidado, en el tipo de contenidos que nosotros como particulares desarrollemos y alcancemos a subir, y 2, no hay que establecer el límite, no hay que decir que todos los terceros que suban a nuestras redes tendríamos que tener el permiso o la autorización, porque les acabo de comentar que existen estos 4 elementos que se establecen como diques a la hora de determinar una responsabilidad civil. Hemos tratado de elaborar una conclusión a este tema tan trascendente en este siglo XXI y le hemos formulado de la siguiente manera. Por sí, la sola publicación no constituye una violación al derecho de la propia imagen. Hay que acreditar los 4 elementos para actualizar el daño moral, lo cual implica el manejo cauto de toda imagen que subamos a nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque les había comentado a inicios de este video que nosotros tenemos una huella digital. Una vez que nosotros subimos un contenido o que alguna persona sube contenido nuestro a internet, es muy difícil eliminar ese contenido y a esa secuela se le llama huella digital. Pues bien, amigas, amigos, espero que este video les haya sido útil. No olviden suscribirse a nuestro canal si es que no lo han hecho y enviarnos sus dudas, comentarios, sugerencias para temas que a la brevedad los responderemos. Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. Hasta luego.